Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Izquierdo y esto es Foro Pixoa. Los saludamos como cada semana desde el Complejo Mexicano de Capacitación, donde tengo la fortuna de contar con la presencia de Socorro Echevarría, que nos va a ayudar a entrevistar a nuestros invitados del día de hoy. Soco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues aquí con mucha expectativa, Eduardo, buenas tardes, porque tenemos invitados de lujo hoy, invitados internacionales, y yo creo que lo que vamos a aprender el día de hoy va a ser muy interesante. Así es, pues de hecho el tema que nos van a plantear hoy es competitividad global, factores críticos en la nueva estrategia mundial, que es un tema muy interesante, sobre todo para los que somos microempresarios, emprendedores en pequeño, que estamos en camino de crecimiento, que a veces creemos que lo que pueda pasar en la estrategia mundial, en la estrategia global, en el medio marítimo, que es la especialidad de nuestros invitados, no puede tener mucha influencia en lo que hacemos, y nos vamos a dar cuenta que realmente sí la tiene. Nuestros invitados son el ingeniero mecánico naval Adolfo Marrodán, que además tiene una maestría en Administración de Empresas Navieras y Portuarias y que es socio, junto con nuestro otro invitado, de Maritime Consulting. Ahorita me dirán si no lo pronuncié bien, pero es una consultoría en el ámbito marítimo portuario. También nos acompaña José Manuel Marrodán, que es licenciado en Administración de Empresas y también maestro en Dirección de Empresas Marítimas y Portuarias, ¿es correcto? Dirección de Empresas Navieras y Portuarias. De Empresas Navieras y Portuarias. Ok, pues muchísimas gracias por la invitación. De verdad es un gusto tenerlos aquí como invitados de talla internacional, como decía Soco, y pues bienvenidos. ¿Qué nos podrían comentar sobre este tema, Adolfo? Hola, pues Soco, Eduardo, muchas gracias por la invitación. En realidad, bueno, ya tenemos bastante tiempo de conocernos y primero que nada agradecemos aquí al Complejo Mexicano de Capacitación por el honor de considerarnos para esta entrevista, ¿sí? Esta plática, sobre todo, porque creo que va a ser lo más interesante el hecho de que interactuemos todos, ¿no? Sí, y bueno, bien, como habíamos platicado respecto al título de competencia global, ¿sí? Pues en estos momentos, en todo momento escuchamos en la televisión, en la radio, cuántas reformas se están presentando, cómo el precio del petróleo en Medio Oriente afecta el desempeño del sector petrolero acá, tratados comerciales, todo. Aparentemente, mucha gente pensaría que dice, bueno, ¿cuál es el efecto de todo esto en mi actividad diaria? Y realmente ahí ocurre lo que se llama el efecto mariposa, ¿sí? De que con toda la escalada de interacción global, medios sociales, intercambio de información, ¿sí? Pues realmente vivimos en una época en la que estamos recibiendo mucha más información, pero es curioso que nuestra mente, bueno, en la mayoría hay estudios científicos que lo prueban, ¿sí? La velocidad de reacción no va de acuerdo a la cantidad de información que se va recibiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque buena parte ahora del tiempo se va en lo que son distractores, ¿sí? Entonces puedo estar recibiendo 100 reportes diarios, ¿sí? Pero hay que saber cuáles son los 10 reportes diarios que hay que aplicar para tomar las decisiones diarias. Eso lo comento porque pues ciertamente vivimos en una competencia global, ¿sí? Y el mundo, a diferencia de años anteriores, pues está rigiendo mucho más por la interacción entre los acuerdos globales, ¿sí? Regionales, que definen las políticas económicas de cada país, ¿sí? Hay 3 escalas de calificación de desarrollo de los países, con 2 intermedias. Se dice que, bueno, México se encuentra ahorita en la transición de la segunda etapa a la tercera etapa, que la tercera etapa es la más innovadora, desarrollo de tecnología. Pues sí, por mucho que la gente no lo crea, México está migrando hacia esa etapa, ¿sí? Tan solo en la industria de la aviación, aquí en México, en lo que es el Bajío y al norte, hay creo que como 300 empresas que manufacturan partes de la industria de aviación, Airbus, Boeing. El sector energético se abrió completamente, ¿sí?
México tiene más de 12 tratados comerciales, que todo eso pues determina qué oportunidades nacen para nuevos actores, nuevos competidores, cómo se generan crisis, y como bien dice un banquero muy importante, una crisis económica es un periodo de salida de actores viejos y una oportunidad de entrada de los nuevos, ¿sí? Entonces, con toda la vinculación de tratados internacionales, ¿sí?, pues se genera un mayor ambiente competitivo, ¿sí?, porque se generan condiciones favorables para otros países venir y montar sus plantas de producción, traer a su gente. Ahorita, por ejemplo, con la reforma energética, pues los chinos están viniendo aquí a trabajar en la zona de Campeche, ¿sí? Filipinos también. Se preguntaría uno, bueno, ¿y por qué los mexicanos no están trabajando en esos sectores? Si escuchamos que Pemex está hablando de despidos masivos y desempleos, y por otro lado está viniendo gente de fuera del país. Bueno, pues es precisamente porque quienes están tomando esas oportunidades entienden todo lo que abarca un espectro mundial de competición, ¿sí? Sí, perdón. Pero ¿tú considerarías, normalmente los mexicanos sentimos que no estamos capacitados para competir en un mercado global? Lamentablemente durante las últimas décadas se ha dado ese rechazo natural de la mayoría de los mexicanos a participar en un mercado global porque creemos que no tenemos la suficiente capacidad para competir con ese mercado global. ¿Tú consideras que, acabas de decir algo muy importante, que ya estamos en casi la tercera etapa, que es la etapa de las tecnologías y que todavía no nos la creemos? ¿Crees que las microempresas pudieran realmente participar con ese tamaño de micro en este mercado que se está abriendo tanto en las últimas décadas? Sí, yo creo que sí hay todos los elementos, sí, en cuanto a infraestructura y recursos disponibles para entrar a ese mercado competitivo. El principal problema que ha limitado aquí en México el llegar a ese nivel, y que es la mayoría de que en otros países ocurre lo mismo, es el aspecto cultural, ¿sí? Hay una confusión, una cosa es ser pronacionalista y la otra es ser anti tal país, ¿no? ¿Sí? Se ve como la entrada de cualquier país como una amenaza, lejos de verse como una oportunidad, ¿sí? Entonces automáticamente, pues muchos empresarios de cualquier nivel, o sea, pueden ser micros, medianos, altos empresarios, empiezan a tomar sus decisiones motivados por esa cuestión, ya no es pronacionalista, ¿no?, sino es anti extranjeros, ¿sí? Desafortunadamente en México, como en muchos otros países, ¿sí?, se cree que todo al final de cuentas está regido por el poder económico. En buena parte sí lo es, ¿sí?, pero hay un factor detrás de ese poder económico, ¿sí?, que es el poder del entendimiento cultural, ¿sí?, para llegar a ese nivel de desarrollo, ¿sí? Entonces yo creo que sí hay todas las oportunidades, todos los recursos, ¿sí? Vaya, todo mundo, vamos a decir, el internet, ¿sí? Todo el mundo está con los teléfonos, smartphones, se tiene un acceso al mundo entero, ¿sí? Uno puede estar en una aplicación móvil, ¿sí?, intercambiando mensajes con cualquier parte del mundo, ¿sí?, sin ningún costo adicional. Todas esas son oportunidades. ¿Para qué? Para iniciar alianzas estratégicas, ¿sí?, identificar nichos nuevos de mercado, crear lazos de cooperación y realmente explotar todas esas posibilidades, ¿sí? Ahora, toda la información que nos está llegando nos puede hacer llegar a lo que algunos llaman infoxicación, ¿no? De repente ya no es nada más tener información suficiente o adecuada, sino tener un exceso de información. Y ahí habría que saber cómo discernir qué información me sirve y qué no, que al principio lo comentabas, ¿no? Me llegan 100 reportes diarios y de esos 100 reportes a lo mejor necesito 10. ¿Cómo saber cuáles son esos 10? ¿Qué estrategias se podrían usar para eso? A ver, bueno. Primero, yo parto de la base de que primero tienes que estar consciente y saber claramente cuál es tu meta, qué es lo que quieres. Eso va a definir, ¿sí?, la estrategia que vas a llevar a cabo y los soportes de información que vas a requerir.
Y en el camino vas a ir desarrollando esa habilidad para identificar la información, ¿sí? Muchos bancos de datos existen, muchos, pero muchos bancos de datos tienen demasiada información y otros tienen una información muy concreta, entonces hay que saber identificar eso. Pero, repito, lo que te va a ayudar en ese sentido va a ser qué tan conocedor estás tú de lo que tú quieres, de tu meta, de tu negocio. Porque si empiezas a tener algunas otras circunstancias que no te dan la tranquilidad de saber hacia dónde vas, pues sí, no vas a saber por dónde empezar y por dónde terminar. Eso es como yo lo veo. Y es una cuestión de actitud. Okay, gracias. Sería entonces como hablar de la misión y la visión de la empresa, y por eso es tan importante tenerlo bien establecido. Claro. ¿No? De entrada, si no tengo misión y visión, no sé hacia dónde quiero llegar y por lo tanto no sé qué pasos debo seguir. Así es. Yo he visto en muchos lugares la declaración de la misión y de la visión y veo los periódicos completos. Sí. Creo que no es. Creo que ese tipo de situaciones te dice que exactamente no has concretizado claramente tu misión y en dónde quieres estar, ¿sí? Y hay que ser concreto, ¿sí? Cualquier situación la tienes que concretar, la tienes que aterrizar, y para aterrizarla tienes que saber en dónde y con qué cuentas para hacerlo. Ok, muchas gracias. Pues estamos aquí con Adolfo Marrodán y José Manuel Marrodán, ingeniero mecánico naval y maestro en administración de empresas navieras y portuarias, respectivamente, transmitiendo desde el Complejo Mexicano de Capacitación. Vamos a continuación a ir a un corte de nuestros patrocinadores y regresamos. Estás escuchando CMC Radio, transmitiendo desde Lateral Sur, recta a Cholula, 3500, San Andrés Cholula, México. CMC Radio. Ya estamos de regreso desde el Complejo Mexicano de Capacitación, tratando el tema de estrategias globales con la empresa Marcon Limited, y estábamos platicando sobre la infoxicación, el exceso de información que tenemos, cómo discernir qué información es adecuada y cuál no. Adolfo, ¿querías comentarnos algo? Sí, bueno, respecto a las palabras anteriores que aquí mencionaba José Manuel Marrodán, el director financiero, que bueno, es mi papá, sí, porque somos socios, ¿no?, en la empresa. Es totalmente cierto. Muchas veces la mayoría de las empresas que inician, pues hay indicadores que dicen que fracasan al año y medio, sí. Y tú preguntabas cómo identificar esos 10 reportes de los 100 reportes que se reciben diario. Ese es un punto. El otro punto es identificarlos a tiempo, ¿sí? Porque al siguiente día, aunque se hayan acabado de leer los 100 reportes a la noche, pues ya hay otros 100 más, y la información de los otros 100 ya no es, o sea, obviamente no se descarta, pero ya hay información adicional. Lo importante en cualquier sector empresarial, más bien cualquier tipo de organización que quiera tener éxito, yo creo que es identificar antes que nada dos cosas muy importantes. Uno, ¿cuál es el respaldo cultural de la gente que está dentro de esa organización? En sí, ¿qué es lo que los motiva a tomar sus decisiones y a avanzar? ¿Sí? Es muy importante tener claro qué es lo que motiva a un directivo a tomar una decisión. Puede ser, hay directivos en los que a lo mejor los motiva realmente el crecimiento de su empresa, hay directivos que son a lo mejor el crecimiento interno propio, ¿sí? Hay quienes les importa a lo mejor ser líderes, ¿sí? Dejar un legado. Es muy importante identificar qué es lo que motiva a la gente a tomar las decisiones, ¿sí? Sobre todo los que toman las decisiones importantes, ¿sí? El otro punto, bueno, mencioné 1 y 2, pero realmente creo que los dos son en la misma escala de valor. Identificar cuál es el ciclo de desarrollo de la organización particular en la que se esté colaborando, ¿sí? O se pretende ingresar o se trate de arrancar.
Por ejemplo, haciendo una analogía con el sector marítimo, ¿sí? Pues nosotros decimos, no mandas a construir barcos, ¿sí? Cuando todo el mundo está construyendo barcos, ¿sí? ¿Sí? Mandas a construir barcos cuando no hay barcos, ¿sí? Obviamente son ciclos, se llaman ciclos de desarrollo económico, ¿sí? Entonces, es muy importante tener identificado en qué ciclo de desarrollo se encuentra el particular nicho de la organización o empresa, ¿sí? Porque eso va a definir sus oportunidades o amenazas externas, ¿sí? Muchas veces se cree que teniendo todo el set de competencias internas se va a tener el éxito asegurado. Probablemente se tenga una buena parte de ese éxito, pero muchas veces no se considera lo que es el factor externo, y el factor externo está determinado, pues, en buena parte por los niveles de desarrollo de todo lo que está alrededor de una industria de ese sector, ¿sí? Hace un rato mencioné reforma energética, voy a retomar ese punto porque es un área en la que estamos involucrados desde la perspectiva de negocio, ¿sí? Por ejemplo, ahorita en México se desreguló buena parte del sector energético, ¿sí? Se está dando oportunidades a nuevos jugadores, ¿sí? De participar en el juego vamos a decirle juego petrolero, energético, ¿sí? Pero aún así es muy importante identificar, bueno, a nivel mundial, en qué fase está el desarrollo del sector energético, como para identificar las oportunidades que están generando ahorita, ¿sí? Para ir a sacar provecho de la industria, ¿no? ¿Sí? Es muy importante tener identificado esos factores, ¿no? ¿Sí? En qué punto de desarrollo se encuentra el ciclo económico, se le llama propiamente el ciclo económico, ¿no? A nivel industria-empresa está más o menos comprobado, ¿sí? Que un ciclo económico es un periodo de unos 5 a unos 10 años, ¿sí? Entre su auge y su declive, ¿sí? Antes de que vuelva a iniciar, ¿sí? Estamos hablando nada más del sector marítimo, o en cada industria existe ese plazo de 5 a 10 años. Sí, en cada industria es un promedio, ¿sí? O sea, puede haber 15, puede haber 7, pero es un promedio, ¿sí? ¿Y por qué está determinado de esa manera? Porque a lo mejor ahorita se me ocurre un ejemplo, la industria automotriz con una planta que se está instalando aquí en Puebla, ¿no? Pues eso representa en realidad un ciclo estacional. ¿Por qué? Porque es una oportunidad la que se genera para el desarrollo de una nueva industria aquí, ¿sí? Una vez que esté implementada, pues va a haber otro tipo de necesidades que van a ser necesarias para llevar esa industria a su periodo de auge, ¿no? ¿Sí? Y como todo sector, llega un momento en que este auge se alcanza periodo de confort, ¿sí? Se empieza el grado de confiabilidad es excesivo, se empieza a perder la noción de lo que es la prudencia en gastos, y es donde empieza a haber el declive, ¿sí? Porque sucede que ya los ingresos no son suficientes para satisfacer las demandas que se mantenían en ese momento, ¿no? ¿Podría decirse que no estamos considerando el plazo o ese ciclo económico de manera adecuada? La pregunta que te hago ahora es la siguiente. ¿Crees que al entrar México a la globalización e internarse en el mercado internacional varía este ciclo económico? Es decir, nosotros en nuestro nicho teníamos un ciclo determinado. De pronto nos vemos inmersos ya en la globalización y hay que tomar en cuenta ese ciclo a nivel internacional. ¿Sí afecta? ¿Sí es diferente, consideras tú? Sí es diferente, sí, porque a pesar de que en todo el mundo hay diversos ciclos económicos en función del desarrollo de cada país, de cada región, porque todo eso ya de alguna manera está acordado, ¿sí? ¿Qué países son los innovadores? ¿Qué países son los productores? ¿Qué países son los que van a dar la mano de obra? ¿Y cuáles son los de donde se van a obtener los recursos? ¿Sí? Definitivamente sí tiene que ver, porque el tipo de ciclo económico va a estar en función de la etapa de desarrollo de ese país. Por ejemplo, aquí en México mencionábamos que está pasando una etapa de desarrollo tecnológico, pero todavía sigue siendo un país manufacturero, ¿sí? Entonces, además de emigrar, una cosa importante en esa fase de migración no es solamente el desarrollo de la infraestructura y capacidades y tratados, ¿no? Sino es también un cambio en la percepción de la gente
¿sí? De sentirse innovadores, de sentirse contribuyentes en el desarrollo y tecnología y no solo maquiladores, ¿sí? Que es, como lo mencionas, un aspecto cultural. El aspecto cultural resulta ser sumamente importante. Me llama la atención lo que pasa ahorita, por ejemplo, con las aplicaciones de taxis, ¿no? Que, vaya, viéndolo de una forma simplista, porque es un problema sistémico y hay que estudiar más cosas, pero pareciera ser que preferimos mantener bajos los estándares de la industria que subir la calidad y ver cómo yo ser mejor. Mejor, si ellos ya me están comiendo el mandado, bueno, los bajo forzosamente a como estoy yo, en lugar de dar un mejor servicio. De alguna forma podría ser tal vez algo que esté pasando también en sectores ya más grandes como el petrolero, ¿no? Los voy a dejar pensando sobre este comentario que estoy haciendo. Nos vamos a ir a un corte con unos anuncios de nuestros patrocinadores y regresamos. Estamos en Foro Pixoa transmitiendo desde el Complejo Mexicano de Capacitación. Estás escuchando CMC Radio, transmitiendo desde Lateral Sur, Recta a Cholula, 3500, San Andrés Cholula, México. CMC Radio. Hola nuevamente, estamos transmitiendo desde el Complejo Mexicano de Capacitación, Foro Pixoa, platicando con el ingeniero Adolfo Marrodán y el maestro José Manuel Marrodán de Marcon Limited, y platicábamos sobre algunos factores de varias índoles que afectan el desempeño no nada más a un nivel local, sino regional, incluso global de las empresas. Y antes de irnos a corte estábamos planteando una pregunta, una situación para que nos den sus comentarios de la forma en que influye el aspecto cultural dentro de las empresas y dentro del ambiente de la economía en general. Y yo creo que la pregunta, retomando lo que les comentaba hace un rato, podría ser: ¿hasta qué punto es el ambiente cultural lo que está influyendo en conflictos como los que se están dando ahorita a un nivel muy pequeño con la cuestión del transporte público, a un nivel más grande con la cuestión petrolera, y hasta qué punto sí me están comiendo el mandado y tenemos que buscar otro tipo de regulaciones, ¿no? ¿Cuál sería la opinión que nos pueden dar sobre eso? Bueno, yo pienso que una de las consecuencias de este aspecto cultural que se está viviendo ahora, que ya lo mencionaste con el asunto de los taxis y de otras empresas, es el paternalismo que se vivió a partir de Luis Echeverría. ¿Sí? Sin que se exigiera, sí, llevar una política de sociedad que implica: yo te enseño a trabajar, ¿sí? Te enseño a pescar y en adelante síguele tú. Aquí todo ha sido lamentablemente un paternalismo, ¿sí? En que yo te doy todo y únicamente dame tus votos, ¿sí? Okay. Sí, entonces eso obviamente pues cuando llega el momento de la verdad, que ahora tienes que competir, pues dices: ¿cómo? Si no me enseñaron. No es justificante, pero es una forma cómoda de responder a una exigencia que se viene de frente, ¿sí? No se analiza por qué ahora me están sacando del mercado, sino: no, me voy a quedar sin trabajo. Pues sí, pero ¿qué has hecho tú para que te saquen del trabajo? Es la pregunta que se debe hacer cada quien. ¿O qué no has hecho? Para que no sea esta situación. Ok, gracias. Sí, no, es totalmente cierto. Y pues, por ejemplo, por mencionar breve un ejemplo, voy a mencionar el caso de una ocasión. Yo estaba asignado en una planta de una petrolera en África, y se manejan periodos de rotaciones para los empleados, ¿no? ¿Sí? Entonces había una persona que hacía la intendencia de mi oficina. Me empecé a llevar con él, luego tomamos café. Era un ingeniero químico, ¿sí? Con una maestría, y hacía la limpieza que no tiene nada de migrante, por supuesto, pero pues con los un ingeniero químico con una maestría en una planta de manejo de gas de $10,000 millones, pues bueno. Podrías haber invertido menos en educación para hacer eso, ¿no? Entonces yo le pregunté, se llama Frank, le digo: oye Frank,
¿cuáles son tus ambiciones? Dice, no, yo quiero entrar aquí a esta petrolera, yo tengo tal grado. Y le digo, ok, enséñame tu tesis, yo te puedo canalizar con la gente, yo no te voy a dar trabajo, pero te puedo poner las cosas más fáciles. Me trajo su proyecto muy interesante y después estuvieron interesados en entrevistarlo, ¿sí? Pero él estaba por periodos de 2 semanas trabajando y 2 semanas de vacaciones, todo el año, ¿sí? Y le dijeron que fuera a tener una entrevista durante su periodo de vacaciones. Problema, dice, es que estoy de vacaciones. O sea, no, incluso hasta el acceso a esa planta estaba cubierto por una ruta de vuelo que armó la petrolera que no tenía ningún costo. ¿Sí? Podía ir perfectamente gratis. Sí, podía, o sea, era un vuelo de media hora, ¿sí? Pero nada, o sea, todo gratis. Manuel, ¿de qué nacionalidad era este individuo? Bueno, ese cuate era africano, pero sí me he encontrado muchos connacionales también, ¿sí? Claro. Me imaginé que era connacional por el pretexto o la razón que daban. No, pues agarra y y me han ocurrido casos similares, sí, desgraciadamente con algunos connacionales, ¿no? Sí. Pero esa ocasión, bueno, le dije, oye, pues están esperando, te van a dar trabajo. No, es que es mi periodo de vacaciones. Y digo, bueno, pues ¿qué te puedo decir, no? Todo depende de qué es lo que tú quieres, ¿no? Y dice, digo, bueno, voy a tratar de conseguirte otra en un periodo que estés más relajado. Que ya fue muy paternalista, diríamos. No, sí, pero después le asignaron una cita, pero eran sus periodos de vacaciones anuales. Wow. Y se quejó otra vez. Y le digo, a ver, compadre, algo no me cuadra aquí. Entonces, y me puse en un pintarrón, ¿no? Puse a hacer números, ¿no? A ver, tú estás 2 semanas aquí y 2 semanas de vacaciones. Dice, sí, ok, esto es medio año aquí y medio año de vacaciones. Sí, y del medio año que estás aquí, todavía tienes 2 meses de vacaciones. Sí, o sea, trabajas 4 meses en el año. Sí, tienes vuelos gratis aquí, sí. Explícame la parte de donde te sientes explotado, porque no lo entiendo, ¿no? Y han pasado algunos años de eso y me he enterado que el cuate sigue quejándose de que no tiene oportunidades, ¿sí? Y ahí sigue haciendo. Y así me ha tocado casos aquí en el país también. Una ocasión, un egresado de una institución del Golfo de México, ¿sí? Me contactó para ver si se podía dar trabajo. Y pues lo primero que antepuso era cuánto esperaba de sueldo. Uno acabado de egresar, le digo, espérate, bueno, ¿qué sabes hacer? No, acabo de salir, me tienen que entrenar y me tienen que pagar el entrenamiento. No, compadre. Esa falta de disposición es un común denominador que se encuentra muchas veces. Aspectos culturales. Culturales, y pues cuando ese aspecto cultural se vincula a lo mejor con gente de criterio de alta competitividad, ¿sí? Pues automáticamente no se bloquea la puerta de uno, se bloquea la puerta para el resto de la gente, ¿sí? Sí, claro. Y es ahí donde viene el sentimiento anticorporación, antinacional, anti extranjeros, anti lo que sea. Pues la mayoría de la gente, el primer factor que ocurre es que se sienten víctimas, ¿sí? Quieren hacerse inmediatamente recurren a un sentimiento paternalista, ¿sí? Y bueno, pero no les cayó el 20 de que quizá en todo momento tuvieron la oportunidad, ¿sí? Pero pues no la supieron identificar, claro, ni aprovechar, pero ni siquiera lo más grave del asunto es que muchas veces no hay ni siquiera la menor voluntad de hacer un esfuerzo mayor. No les interesa. Y no se dio cuenta de que perdió la oportunidad en este caso, ¿no? Ahí es una forma más de victimizarse y de decir, no, pues es que me lo dieron cuando eran mis vacaciones. Yo quería la oportunidad en otro momento. Sí. No la perdí yo, no me la dieron cuando yo quería, entonces ahí estuvo el problema. Sí. Es como una frase que se oye muy comúnmente, yo creo que en casi todas las oficinas hemos escuchado, no, a mí no me pagan por eso, yo no lo voy a hacer.
cuando no te das cuenta que desde un sentido meramente práctico y egoísta, si así quieres verlo, el que adquiere más valor en el mercado al aprender a hacer eso, por lo que no te están pagando, eres tú. El que en algún momento puede decir, no me están valorando, me voy, porque sé hacer esto, eres tú. Entonces sí es un aspecto cultural que hay que cambiar. Yo en ese sentido quiero mencionar que he conocido muchas personas, sí, esto lo aprendí, alguien me lo dijo, con esta frase lo marcó bien y es cierto, que les gusta pasarse los altos, pero no avanzan cuando se prende el verde. Ok. Sí, así hay, y eso impide también que como país crezcamos más. Sí, porque hay mucha gente de esa que obstruye el camino, sí, e impide que los demás sigan. Y entonces nos da miedo entrar al mercado global porque no nos sentimos capacitados, porque no hemos aprovechado todas las oportunidades y nos sentimos victimizados. Así es. Sí. Así es, ¿no? Pues nos llevamos muchísimas cosas, pero sí me parece algo súper rescatable para llevarnos. Hay gente que se pasa los saltos, pero no arranca cuando está el verde, ¿no? Así es. Entonces es una cuestión de actitud. Podríamos pasarnos horas hablando de competitividad, de estrategias, de planeación, pero si no cambiamos de actitud, muchas cosas no se van a dar, no nada más a nivel individual, sino como nación o a nivel regional o en mi empresa. No va a haber forma de que avancemos. Pues quisiéramos seguir platicando, pero lamentablemente ya se nos terminó el tiempo. Esperamos que no sea la última ocasión, que nos puedan acompañar. Ojalá en alguna otra emisión. Gracias. Gracias. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias, ingeniero Adolfo Marrodán, maestro José Manuel Marrodán Ah. a ver, ya no me dijeron, ¿sí lo pronuncié bien? Marcon Limited. Marcons Limited o Maritime Consulting. Maritime Consulting. Limited, sí. Perfecto. ¿Cómo los encontramos en internet? Bueno, pueden buscarnos con www.mar-mediocons.com. Bueno, ahí hay una En la tarjeta que... sí, ahí tiene una opción para solicitar información. Bueno, nos ponemos órdenes y queremos agradecerles aquí al Complejo Mexicano de Capacitación, sí, por su invitación, sí, realmente trae una propuesta muy innovadora. Precisamente sentimos que en tiempos críticos, sí, de cambios culturales y bueno, muchas gracias nuevamente por tenernos aquí, sí. No, pues gracias a ustedes, y además aprovecho para meter el gol. Estamos en negociaciones para ver si metemos algún proyecto relacionado con el sector marítimo aquí en el Complejo Mexicano de Capacitación a través de el ingeniero Adolfo y el maestro José Manuel, que hoy nos acompañaron. Soco, ¿algún comentario para cerrar? Nada, pues yo me voy con ganas de aprender mucho más. Pareciera que la cuestión marítima estando en Puebla no nos afecta, pareciera que los tratados internacionales no estamos capacitados para entrar en ellos. Sin embargo, hay mucha información que tenemos que hacer nuestra para realmente poder participar y poder dar ese brinco que tenemos ya que dar los mexicanos, y no hay más tiempo. Así que pues vamos a seguir con proyectos para dar ese brinco. Muchísimas gracias nuevamente, muchas gracias Soco por habernos acompañado, y gracias al Complejo Mexicano de Capacitación. Esto fue Foro Pixoa y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias.